O sea, los dos libros yo creo que ya la hacen, ¿no? Está bien, bien, bien detallado ahí. Y aquí viene el punto, ¿ya? Si quieren entender primero, lean esto. Dos hojitas o máximo tres hojas, creo que son lo que te desarrolla todo el tema. Ahora, no si quieren ir por los pesos pesados, pues pueden ver el Goodman Cecil, donde te habla de insuficiencia respiratoria, específicamente de la aguda, ya porque, bueno, adelantando un poquito, ¿no? La insuficiencia respiratoria en relación a a la evolución, al tiempo de evolución, puede ser aguda, puede ser crónica o puede ser aguda sobre crónica. O sea, un paciente que tenía una insuficiencia respiratoria crónica que se ha descompensado y se ha agudizado. ¿Ya? Bien, entonces aquí en el CECIL te habla exclusivamente de esto, de la aguda. Hay más libros que pueden ver. Si quieren consultar libros de medicina crítica, de terapia intensiva, pueden igual ustedes estudiar el tema ahí. En el Harrison igual está el tema, ahorita les voy a mostrar en qué capítulo está. Y bueno, doctores, algo para aclarar, ¿no? Insuficiencia respiratoria o síndrome de insuficiencia respiratoria no es lo mismo que el síndrome de distrés respiratorio agudo, el SDRA, no es lo mismo. El SDRA es una causa de insuficiencia respiratoria, ¿ya? Y es bien importante conocer la definición de qué es una insuficiencia respiratoria aguda, una insuficiencia respiratoria. ¿Qué te dice el libro de Uribe? Me gusta mucho su definición, miren. La insuficiencia respiratoria ocurre cuando el organismo no puede mantener adecuadamente el intercambio gaseoso, te menciono. Es decir, no logra aportar suficiente oxígeno a los tejidos y o eliminar correctamente el dióxido de carbono. Entonces, recuerden, la función principal del aparato respiratorio, ¿cuál es? El intercambio de gases. El aparato respiratorio tiene que meter oxígeno a la sangre y sacar el dióxido de carbono a la atmósfera. Entonces, como la principal función, que es el intercambio gaseoso, está alterado en una insuficiencia respiratoria, la característica principal va a ser la hipoxemia y o la hipercapnia, ¿ya? ¿Cuándo se denomina hipoxemia? Bueno, en la costa, debajo de 70 u 80 milímetros de mercurio, ¿no? Lo denominamos hipoxemia, y aquí en la altura, debajo de 60, ¿ya? O debajo de 50, en algunos, 55 está en algunos textos, ¿ya? Bien. Y la hipercapnia, bueno, según el Uribe, no te dice que cuando la PACO está arriba de 45. Aquí en la altura, arriba de 30. Ya es bien importante, ¿no? Conocer valores de costa, valores de altura. Creo que en el libro del doctor Hinojosa te menciona dichos valores. Ya entonces van a echarle un ojito a su libro del doc Hino. Ya. Entonces, bueno, eso básicamente te dice, ya una definición bastante puntual, ¿no? No hay un adecuado intercambio gaseoso, no se suplen no se cubre la función adecuada y puede existir hipoxemia o puede existir hipercapnia, ¿ya? Ojo, la hipoxemia y la hipoxia no es lo mismo, ¿ya? Son dos términos diferentes, hipoxemia e hipoxia, ¿ya? Y eso te lo aclara el Farreras, enseguida vamos a hablar de eso, ¿ya? A ver, vamos con el Farreras, a ver, ¿cómo define el Farreras una insuficiencia respiratoria? Te dice que es un síndrome clínico, y me gusta bastante, ¿no? Cuando mencionan lo de síndrome, porque como tal, mmm, no hay o sea, no hay una única causa de falla de una insuficiencia respiratoria, no hay múltiples causas que pueden dar una clínica bien variada que te diga que es una insuficiencia respiratoria aguda, ¿ya? Por eso te lo denomina aquí como un síndrome clínico, ¿ya? ¿Qué manifestaciones va a tener? ¿Qué clínica tiene un paciente con insuficiencia respiratoria? Lo que conocemos nosotros, ¿no? Desde segundo año, aleteo nasal, uso de musculatura accesoria, disnea, ¿no? Pero hay muchas más manifestaciones clínicas que en este mismo libro lo describe más adelante bien al punto, bien bonito, ¿ya? Ya, entonces, ¿qué ocurre? El sistema respiratorio, como hemos mencionado, ¿no? Según Uribe, no es capaz de mantener su función principal, que es el intercambio de gases. Entonces, la PAO
desciende por debajo de 60, te dice aquí en el Farreras, a nivel del mar, ni siquiera a nivel costal, y a nivel del mar, ¿ya? Con una FIO2 de 21%, lógicamente, no una FIO2 una FIO2 ambiental. Y con una PACO mayor a 50, ya no a 45. Entonces, ¿han visto? Esa es la pequeña diferencia que hay entre estos dos conceptos, ya en este libro y este libro. Aquí te menciono valores más altos de hipoxemia y aquí valores más bajos. Ahora miren, si se dan cuenta, para definir o diagnosticar necesariamente una insuficiencia respiratoria, utilizamos gasometría, ¿no? Porque ¿de dónde voy a sacar yo el valor de la PAU? ¿De dónde voy a sacar el valor de la PACO? Ah, usando una gasometría, ¿ya? Bien, entonces depende exclusivamente del valor de los gases en la sangre arterial. Por ello, la realización de una gasometría arterial es obligatoria para establecer un diagnóstico adecuado. Ahora, vamos con lo que te dice Cecil, ¿no? Uno de los libros más gordos de la medicina interna, y te define exclusivamente la falla o insuficiencia respiratoria aguda. Ya no así la crónica, no, solo la aguda habla el Cecil. Es una disfunción del sistema respiratorio, provoca un intercambio gaseoso anormal que resulta ser potencialmente mortal. ¿Ya? La insuficiencia respiratoria aguda o sea, corresponde a más del 75% de los ingresos a UTI o a UCI. ¿Ya? Es importante comprender que cada elemento de esta definición, a ver, ¿por qué se dice que es agudo? O sea, ¿por qué se caracteriza o por qué se define una falla respiratoria aguda? Generalmente el inicio es súbito, horas y días, y cuando hablas de una falla respiratoria aguda, habitualmente te refieres a un paciente que estaba aparentemente sano, ¿ya? A un inicio. Estaba sano y en horas o en días, pues su función respiratoria cae súbitamente. A diferencia, por ejemplo, de la insuficiencia respiratoria crónica, donde el paciente está tiene comorbilidades, es un paciente enfermo, es un paciente que, digamos, tenía insuficiencia cardíaca, o que tenía EPOC, o que tenía, qué sé yo, asma, o algún otro trastorno, ¿no? Entonces, esos pacientes crónicos, por ejemplo, eh, tienden a desarrollar mecanismos de adaptación, pero en la aguda no, en la aguda el comienzo es súbito, ¿ya? Y la disfunción, en este caso, indica que el intercambio gaseoso anómalo puede deberse a alteraciones en cualquiera de los elementos del sistema respiratorio. O sea, puede haber una alteración en el sistema nervioso que regula, ¿no?, la ventilación. Puede haber alteraciones en la mecánica de la ventilación, ¿no? Una alteración en la caja torácica a nivel muscular, ¿ya? O puede haber alteraciones propias de los pulmones. Enseguida, esto lo vamos a explicar mejor en pizarrita ya, relacionado con ciertas cosas de fisiología. Ya, y a ver, ¿qué te menciona también? Respiración. En su sentido más amplio se refiere al aporte de oxígeno y a la extracción de CO2. Ya, en la insuficiencia respiratoria hay un fracaso, ¿no?, en este aporte de oxígeno y la eliminación de dióxido de carbono por parte de los tejidos y de las células. Ya, hay varias alteraciones que pueden generar una insuficiencia respiratoria: intoxicaciones por cianuro, shock, distribución patológica del flujo, sepsis, ¿no? Que pueden llegar a conducir a un estado de hipoxia tisular, ¿ya? Y bueno, ahorita vamos a ir viendo más casos, pero básicamente te define así, ¿ya? Y todos se van a lo mismo: alteración en el intercambio de gases, ¿ya? A ver, ¿qué te dice el Harrison respecto a eso? Porque no te da una definición del Harrison, ya no te define. Simplemente te menciona que es una de las causas más comunes para el internamiento en el paciente en la unidad de cuidados intensivos, donde más del 75% de los enfermos requiere ventilación mecánica, ¿ya? Durante su permanencia en este servicio, en UTI, ¿no? O sea, ¿alguna vez han entrado a UTI? A terapia intensiva en algún lado. Casi todos los pacientes están intubados, ¿no? Casi todos, porque todos de alguna u otra forma han llegado a desarrollar una insuficiencia respiratoria. Se han dado cuenta que es bastante frecuente el desarrollo de esta patología. Hablando, ¿no?, en el ámbito de enfermedades críticas.
Y bueno, justamente hablando de eso, de la epidemiología, el hecho de que la falla respiratoria es un síndrome más que una enfermedad o más que el fallo de solo pulmones, ¿no? Es un síndrome, o sea, muchas cosas pueden fallar para que te dé una insuficiencia respiratoria. Por eso es que la incidencia y la prevalencia es difícil de establecer, no hay datos como tal, así bien establecidos, ¿ya? Y no son bien conocidos a nivel mundial como tal. Y eso que después del COVID o durante el COVID, pues los casos se han disparado, ¿no? De insuficiencia respiratoria secundaria, una SDRA. ¿Qué te pone el Guyton? No, perdón, el Farreras, estos datos son del Farreritas. Ya, la insuficiencia respiratoria aguda, cuando requiere atención en urgencias, emergencias u hospitalizaciones, se estima que tiene una incidencia de entre 500 a 800 casos por cada 100.000 habitantes, ¿ya? Por otra parte, bueno, esto es un poquito más sencillo de establecer porque son pacientes, ¿no? Que ingresan por urgencias, por emergencias para realizar su hospitalización, entonces es más sencillo tener datos, ¿no? Pero si hablamos de una insuficiencia respiratoria crónica donde es un paciente que ya se ha adaptado, que puede o no presentar síntomas en diferente grado, pues es más difícil de cuantificar, ¿ya? Como dice aquí, especialmente en pacientes con enfermedades cardiopulmonares avanzadas. Los datos de países desarrollados basados en el uso de oxigenoterapia domiciliaria estiman una incidencia de más de 60 casos por cada 100.000 habitantes que tienen insuficiencia respiratoria crónica. O sea, solo se basan en datos en pacientes que tienen y están usando oxígeno suplementario a nivel en domicilio, pero no son datos reales, exactos. ¿Ya? Bien, se ve mi pantalla, ¿no? Ay, me asusta. Vamos con las causas o etiología. Hablando de etiología, tenemos que hablar de una clasificación. O sea, después de hablar de la fisiopatología, vamos a volver a repasar lo que es la clasificación de la insuficiencia respiratoria, pero aquí en etiología igual se habla un poquito de eso. Bueno, se habla bien a detalle. Causas y tipos. A ver, entre las causas, ¿no? Pueden ser enfermedades de las vías respiratorias, una obstrucción aguda por cuerpo extraño, epiglotitis, tumores, traumatismos de vías aéreas, laringotraqueitis aguda, aspiración, ¿no? Puede ser por enfermedades obstructivas, asma, EPOC, puede ser por causa restrictiva, EPIT, neumoconiosis, carcinoma, ¿no? Puede ser por enfermedades infecciosas, puede deberse a enfermedades inflamatorias, ya como el SIR, edema pulmonar de baja presión, ya, o puede ser enfermedades pleurales, un derrame, empiema, hemotórax, ¿no? Enfermedades cardíacas, cardiopatía isquémica, enfermedades sistémicas, shock, sepsis, síndrome hepatopulmonar, enfermedades neurológicas como daño en el tallo encefálico, depresión respiratoria por drogas, causas neuromusculares, crisis miasténica, Guillain-Barré o traumatismos torácicos. ¿Se han dado cuenta? Múltiples causas que pueden llevarte a desarrollar una insuficiencia respiratoria. Y es justamente en relación a las causas y a cómo la enfermedad se desarrolla que dividimos, bueno, hay una clasificación, es una clasificación gasométrica hasta que vamos a ver, así lo dividen en algunos libros, clasificación gasométrica. Pero más que eso, es una clasificación en relación a la fisiopatología que tiene, en la cual se desarrolla esta insuficiencia respiratoria. Hay 4 tipos de insuficiencia respiratoria. Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Ya, 4 tipos de insuficiencia respiratoria con diferentes causas. Hablaremos del tipo 1. Miren, a la insuficiencia respiratoria tipo 1 también se la conoce como insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica o también llamada insuficiencia respiratoria aguda parcial. ¿Ya? En aquí, el problema principal, doctores, es la oxigenación. Existe hipoxemia. Ya, en el tipo 1 va a existir hipoxemia. Generalmente no se asocia con hipercapnia. ¿Ya? ¿Cuál es la causa de una insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica o parcial? ¿Ya? IRA, vamos a decir a la insuficiencia respiratoria aguda la vamos a llamar IRA, ¿ya? ¿Cuál es la causa de la IRA hipoxémica o parcial?
La principal son las lesiones alveolares difusas. Aquí hay una jerga que se utiliza, los alvéolos se inundan, ¿ya? O se llenan de líquido, o se dañan los alvéolos como tal, ¿ya? Mire, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Va a haber un llenado o una inundación alveolar, se denomina. ¿Ya? ¿Por qué se puede dar eso? En una sepsis, en una aspiración gástrica, neumonía, COVID-19, ahogamiento, transfusiones múltiples, una pancreatitis que va a generar que mis alvéolos se llenen de líquido, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa si mis alvéolos se llenan de líquido? Ya va a haber un líquido, va a haber inflamación. Se altera la relación ventilación-perfusión. O sea, alvéolos llenos de líquido van a ser alvéolos que no reciben oxígeno. Por ende, va a haber sangre que no se va a oxigenar. Y eso se lo conoce como cortocircuito intrapulmonar. Por ende, disminuye la presión arterial de oxígeno y te genera hipoxemia. ¿Ya? Entonces, gasométricamente, ¿cómo vemos a estos pacientes? Miren, tenemos una PAU por debajo de 60 o aquí en la altura o por debajo de 80 en la costa, a una FIO2 de 0,21, ¿no? Y la PACO, aquí, doctores, la PACO puede estar normal o disminuida, ¿ya? Porque si bien el oxígeno no puede entrar en estos casos, el CO2 va a salir tranquilamente, porque no hay obstrucción. Aquí solamente hay, o lo que existe es que los alvéolos se llenan de líquidos, pero no hay una obstrucción en vías aéreas. Y entonces, el CO2, al tener una gran capacidad de difusión y de solubilidad, pues fácilmente sale. ¿Ya? Por eso, generalmente la PACO puede estar normal o incluso puede estar disminuida. ¿Ya? Ahora, algo importante, doctor, es el gradiente normal. ¿Qué será el gradiente alveolar arterial de oxígeno? Es la diferencia que existe entre la presión alveolar de oxígeno y la presión arterial de oxígeno. Generalmente, aquí no hay una alteración en el gradiente, ¿ya? Em, ¿Por qué? Porque le va a llegar menos oxígeno a los alvéolos y por ende menos oxígeno va a llegar a la sangre. Entonces, no se altera este cociente, ya este coeficiente, la diferencia alveolar arterial de oxígeno. ¿Ya? Bien. Las causas, bueno, hay varias causas, ¿no? De una ira tipo 1. Eh, Shunts o cortocircuitos pueden darse, en este caso, por infarto agudo de miocardio, insuficiencia ventricular izquierda, insuficiencia mitral, estenosis mitral, disfunción sistólica, sepsis, aspiración, traumatismos, pancreatitis, ¿ya? O puede ser la causa de un desequilibrio ventilación-perfusión. Eso, por ejemplo, se puede dar en enfermedades obstructivas, inflamación intersticial, obstrucción vascular, ascenso a grandes alturas, inhalación de gases tóxicos, anemia, ¿ya? Bien. Entonces, una que otra, estos dos cuadros hacen referencia, ¿no? A dos principales causas, ¿no? De la ira aguda hipoxémica o parcial. ¿Ya? El edema pulmonar es una causa bastante común de ese tipo de ira. ¿Por qué? Porque un edema, en este caso, va a hacer que los alvéolos se llenen de líquido, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que lo que hemos mencionado, ¿no? El líquido dentro de los alvéolos altera el índice de ventilación-perfusión, genera cortocircuito y reduce la PAU. ¿Ya? Esa hipoxemia pues, va a generar la insuficiencia respiratoria. El pulmón ya va a ser incapaz de mandar oxígeno a los tejidos. ¿Ya? El edema pulmonar puede ser un edema de alta presión. ¿Ya? Eso generalmente puede darse por falla cardíaca izquierda. ¿Ya? Es una falla cardíaca izquierda que va a generar que aumente la presión hidrostática a nivel de las venas, de los capilares pulmonares, y eso va a generar pues un edema denominado de alta presión. Un edema de baja presión es un trasudado, ¿no? Perdón, es un exudado. Es salida de líquido por aumento de la permeabilidad, ¿no? Característico de infecciones como en el SDRA, donde la principal causa son infecciones, como la neumonía. ¿Ya? Bien. Y justamente esto, ¿no? El SDRA es una causa importante de ira tipo 1. Y ya saben, ¿no? Esto hemos visto en la clase de SDRA, las características que es inicio agudo, menos de 7 días, podemos observar opacidades pulmonares bilaterales o actualmente no solo es la radiografía, podemos usar ecografía, tomografía, ¿ya? No explicadas completamente por insuficiencia cardíaca. Recuerden, en el SDRA, el edema pulmonar
que se genera no tiene que ser de causa cardíaca. Hay que descartar causa cardíaca y recién podemos pensar en esa idea, ¿ya? Va a haber aquí igual alteraciones en el índice de ventilación-perfusión, va a haber shunts, y habitualmente requiere PIP, ¿ya? O sea, una ventilación con presión positiva al final de la expiración, ¿ya? Bien. Entonces, dando cuenta, básicamente en la insuficiencia respiratoria tipo 1, la causa es el líquido que va a haber en los alvéolos. ¿Por qué va a haber líquido? Varias causas, falla cardíaca izquierda o puede ser infecciosa, ¿ya? Bien. Vamos con la insuficiencia respiratoria de tipo 2. Esta es la que se conoce como hipercápnica o insuficiencia respiratoria global, ¿ya? ¿Cuál es la principal causa? Es la hipoventilación alveolar. A ver, miren, doctores, aquí la alteración era en el pulmón, o sea, el pulmón estaba alterado y había daño en el pulmón por una neumonía, por una sepsis, ¿no? O había acumulación de líquido, pero en los pulmones estaban alterados, no los alveolitos. En aquí reduce la ventilación alveolar. Y recuerden, la ventilación por lo general no depende de los pulmones. ¿De quién depende de la ventilación? De los músculos, de la caja torácica, del sistema nervioso, ¿ya? Entonces, en estados de hipoventilación alveolar, el paciente no consigue eliminar adecuadamente el dióxido de carbono. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El dióxido de carbono se acumula, lo que genera una hipercapnia, ¿ya? Por eso este tipo de falla respiratoria, tipo 2, es la denominada hipercápnica. Global, porque, bueno, la alteración es en todo el pulmón. Por otra parte, un SDRA, por ejemplo, parcial, no se da en todo el pulmón, puede haber zonas que estén normales, ¿no? Etcétera. En la gasometría, ¿qué es lo que vemos? No hay un coche. No. En la gasometría, ¿qué es lo que vemos? Una PAU por debajo de 60 generalmente, ¿ya? O sea, se va a asociar a hipoxemia, ¿ya? Se puede asociar a hipoxemia, o puede que no se asocie, ¿ya? Pero generalmente sí está por debajo de 60 la PAU. Y aquí lo característico es esto, la hipercapnia, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con la hipercapnia? En la costa, pues va a estar, bueno, en la altura va a estar por arriba de 30, y en la costa por arriba de 45 50 milímetros de mercurio. De un segundito. Ya. Bien, y el pH puede estar bajo. Estos pacientes pueden estar en acidosis. ¿Por qué? Por el exceso de dióxido de carbono, ¿no? Recuerden que es un ácido. El gradiente alveolo arterial, en este caso, ¿cómo va a estar? No va a estar normal, ya va a estar elevado. Estoy equivocado. Corregiremos. Elevado, ¿ya? El gradiente alveolo arterial va a estar elevado. ¿Por qué? Como hay hipoventilación, entonces a los alvéolos les llega menos oxígeno, ¿ya? Menos oxígeno. Y como en el tipo 2 generalmente no se asocia mucho a hipoxemia, entonces hay una diferencia mucho mayor entre la presión alveolar de oxígeno y la presión arterial de oxígeno, ¿ya? Por eso en este caso este gradiente puede estar elevado. La causa generalmente no es pulmonar, es extrapulmonar, a diferencia de la tipo 1, donde la causa era exclusivamente pulmonar. Aquí no, aquí la causa generalmente es extrapulmonar, ¿ya? Va a existir entonces hipoventilación alveolar, imposibilidad de eliminar eficazmente el CO2. Entre los mecanismos pueden existir alteraciones en el sistema nervioso. Puede haber alteraciones en la función neuromuscular del sistema respiratorio, o puede haber un aumento de la carga ejercida sobre el sistema respiratorio, ¿ya? Los factores que aplacan el impulso respiratorio o abolen o disminuyen, puede ser, por ejemplo, sobredosis de fármacos, lesión del tallo encefálico, que ahorita vamos a ir viendo, ¿ya? Y la menor potencia puede depender de qué, del deterioro de la transmisión y de la debilidad muscular. A ver, vamos, esto es bien importante, esta parte. Si hablamos de falla respiratoria tipo 2, IRA tipo 2, hay tres posibles causas, ¿ya?
Una alteración en el sistema nervioso. Recuerden que el sistema nervioso, mediante los diferentes núcleos, va a ir mandando señales constantes, ¿no? Hacia el diafragma y los músculos de la ventilación. Entonces, cuando se altera el sistema nervioso, es la característica, ¿no? Won't breathe. Los pacientes no pueden respirar, ¿ya? ¿Por qué? Porque el sistema nervioso no genera adecuadamente el estímulo. ¿En qué caso se da? Sobredosis de fármacos, como por ejemplo, ¿quiénes? Opioides, ¿ya? Lesión del tallo encefálico en accidentes automovilísticos, ¿no? Por el movimiento de chicotazo de la cabeza, ¿no? O latigazo. Y trastornos respiratorios del sueño o hipotiroidismo grave son causas de alteración en el impulso respiratorio central. Otra causa de insuficiencia respiratoria tipo 2 es la debilidad neuromuscular. ¿Ya? En aquí los pacientes no pueden respirar. ¿Ya? Aquí los pacientes no respiran. Aquí los pacientes no pueden respirar. Son las G que se usan, ¿no? No respirar y no pueden respirar. ¿Ya? Aquí no respiran y aquí no pueden. ¿Por qué no pueden? Porque hay una alteración a nivel de los músculos ventilatorios. ¿Ya? La alteración puede ser de la transmisión neuromuscular, o sea, puede que la información, o sea, puede que el músculo esté bien, pero la información no llega. ¿En qué casos? Miastenia gravis, por ejemplo, ¿ya? O Guillain-Barré. Recuerden que la miastenia gravis, ¿por qué se daba, doctores? ¿Alguien me dice? Doctores. Catherine, ¿cómo se generaba la miastenia gravis? Lisette, María, ¿están en clases, muchachos? ¿O no están en clases? Ahí. ¿Qué dices, Ariana? ¿Estás en clases o no? Sí, ¿Qué es la miastenia gravis, Ariana? no, creo que ya te acaba lo que es la sentido. Estás bien, estás bien, estás bien. A decir, A ver, pocas, no. En la miastenia gravis recuerden que había autoanticuerpos contra los receptores nicotínicos musculares, ¿no? De la acetilcolina, entonces ya no se podía estimular. Ya, la acetilcolina ya no estimulaba. Y sin acetilcolina no hay contracción, por ende no hay pues, contracción del diafragma, etcétera. ¿Ya? Y el Guillain-Barré es una enfermedad autoinmunitaria desmielinizante, donde hay autoanticuerpos que atacan pues las vainas de mielina. ¿Ya? Entonces en esos casos por una parte se afectan los receptores en la miastenia gravis y por otra parte en el Guillain-Barré se afecta la transmisión nerviosa y la esclerosis lateral amiotrófica, ¿ya? Entonces, miren, alteraciones en la transmisión o debilidad en los músculos respiratorios, como ciertas miopatías, ya, hipotrofias congénitas, ¿ya? O alteraciones electrolíticas, bueno, hay, alteraciones en el potasio o en el calcio, fatiga muscular, ¿ya? Bien. Y la tercera causa de una falla o IRA tipo 2 es la sobrecarga o el aumento de la carga del sistema respiratorio, ¿ya? En este caso, los músculos respiratorios tienen que trabajar contra una resistencia excesiva. Puede ser, por ejemplo, un aumento en la resistencia cuando hablamos de broncoespasmos, ¿ya? O una disminución en la distensibilidad pulmonar, eso, por ejemplo, en edema alveolar, atelectasias o autopip, ¿ya? Una disminución de la distensibilidad de la pared torácica en un neumotórax, derrame pleural, ¿no? O un aumento en la necesidad de ventilación minuto, ya eso, por ejemplo, en embolias, ¿ya? Bien. Entonces son las causas ya de una insuficiencia respiratoria tipo 2. En el Uribe te lo pone así, ¿no? Causas de enfermedades pulmonares previas y pulmones normales. En enfermedades pulmonares previas, las causas pueden ser EPOC, fiebre, sepsis. En la sepsis causa varios tipos. Asma muy grave, fibrosis quística, fibrosis pulmonar, ¿ya? En pulmones que estaban aparentemente sanos, generalmente la causa es nerviosa o una lesión medular o Guillain-Barré, botulismo,
miastenia gravis, polimiositis, ¿ya? Etcétera. Muy bien. Hablaremos de la insuficiencia respiratoria tipo 3, también llamada la perioperatoria. ¿Por qué? Porque generalmente esta tipo 3 se desarrolla durante la anestesia en una cirugía, ¿ya? O también llamada la atelectasia pulmonar. En la insuficiencia respiratoria tipo 3 se debe principalmente a la atelectasia que puede ocasionarse por el uso de la anestesia. ¿Qué es lo que hace la anestesia general? La anestesia general suprime las funciones respiratorias, ya suprime las funciones respiratorias. Entonces puede generar que disminuya la capacidad residual funcional. Ya saben que la capacidad residual funcional es el volumen de aire, o es la suma, ¿no?, del volumen de reserva expiratorio más el volumen residual, pero en estos casos, en reposo, este volumen se mantiene dentro de los pulmones, pero en una anestesia general puede salir, puede hacer que haya zonas del pulmón que empiecen a colapsar, generan microatelectasias y alteraciones de la oxigenación, ¿ya? Y puede generar en este caso una insuficiencia respiratoria en el transoperatorio. El tratamiento en estos casos se basa, ¿no?, en reexpandir esas zonas que se han colapsado. ¿Y eso cómo lo podemos conseguir? Con cambios frecuentes de posición, con fisioterapia respiratoria, mantener al paciente en posición erguida, ya, control adecuado del dolor y posiblemente con una ventilación no invasiva con presión positiva, ¿ya? En ciertos casos, en esos casos se pone mascarilla al paciente y se le mete aire por presión, ¿ya? Como inflar un globito, pero en casos seleccionados, ¿no? Y el tipo 4, la insuficiencia respiratoria tipo 4, es la que está asociada a estados de shock o hipoperfusión, ¿ya? En estos casos va a haber un aumento de la demanda metabólica de oxígeno. Entonces, como hay un aumento, los pulmoncitos tienen que trabajar más, en este caso los músculos, ¿ya? A ver, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, ¿por qué se dice que se asocia a estados de shock? En un estado de shock, ¿qué va a haber? Hipoperfusión en todos los tejidos. También va a haber hipoperfusión en músculos respiratorios. Que, a ver, normalmente los músculos respiratorios consumen menos del 5% del gasto cardíaco. Pero durante un estado de shock, como hay una hipoperfusión global, entonces estos músculos tienen que recibir mayor gasto cardíaco, hasta el 40%, y aumentan enormemente su demanda de oxígeno. ¿Y qué es lo que pasa? Como el shock se asocia a una insuficiencia respiratoria, los músculos se empiezan a fatigar, ¿ya? Además, que en un shock no solo el shock, se puede asociar o puede existir con un edema pulmonar, con una acidosis láctica, con un estado de anemia, ¿ya? Estas situaciones aumentan la demanda ventilatoria, ¿ya? ¿Y qué es lo que genera? Que la fatiga respiratoria termine en un cese de sus funciones, ¿ya? Y hagan una insuficiencia y posiblemente un paro. Es por eso que en este tipo de pacientes lo más recomendable es realizar una intubación e iniciar ventilación mecánica, ya que si le ponemos a un paciente una máquina para que la máquina respire, los músculos descansan, reduce el trabajo respiratorio, reduce el consumo de oxígeno, y en este caso, todo ese gasto cardíaco que mide más del 40% que iba a los músculos respiratorios, pues pueden ser redistribuidos en otros órganos, ¿ya? Aumenta el aporte sanguíneo a órganos vitales y, bueno, pues en lo que el paciente está en ventilación mecánica, pues hay que buscar la causa del shock y tratar de corregirla. Bien, doctores. A ver, hasta aquí nos tienen alguna pregunta, alguna duda. Vamos a ir con la parte más importante, la fisiopatología. Para eso solo quiero explicar desde mi tablet. Necesitamos pizarritas. ¿Tienen alguna duda, doctores? ¿Están en clase? ¿No están durmiendo? Es que se han dormido, ¿no? ¿Quién se ha dormido? A ver. La Katherine se ha dormido. Katherine, ¿estás aquí? Alice. Ahí está la Katherine. Alice. Ahí está la Alice. María López. La María López se ha roncado. Lizeth Flores. La Lizeth se ha roncado. Coluso. Ya. Casi canceló la clase. Entonces, vamos a hablar de lo más importante, doctores, la fisiopatología. Ya nos tenemos que lucir aquí, doctores, porque tenemos que hablar de fisiología también.
Así que por favor van a ser bien atentos. Voy a compartir pantalla de este. Hola, ¿me escuchan? Hola, hola. ¿Sí, no ven? Súper. A ver, un cachito, voy a ver si puedo. A ver, un cacho, 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 cacho. Vamos a preparar pizarrita. Mm. Bueno, estos apuntes hechos así bien feo. Disculpa mis apuntes feos. Ahora, aquí un cachito quiero explicarles según lo que dice el Ferreras. Pero el Ferreras lo hace bien resumido. Así como tal lo hace bien, bien resumido. No te lo hace bien, bien completa. Eso no es la explicación que les quiero dar, solo les quiero explicar lo que dice el Ferreras, ¿ya? A ver, y como tal en el Ferreras te menciona, ¿no? Que la falla respiratoria se da por una alteración, ya sea en la mecánica de la ventilación, una alteración en el intercambio gaseoso o una alteración a nivel del transporte de gases, ¿ya? Entonces, como todo esto está alterado, o uno de estos está alterado, entonces ya no se puede darle oxígeno a la célula, ¿ya? Y con lo que respecta a la fisiopatología, el Farreras te menciona que hay cuatro mecanismos fisiopatológicos que pueden generar una insuficiencia respiratoria. Entre ellos está la hipoventilación alveolar, ¿ya? La hipoventilación alveolar, si ustedes recuerdan una fórmula que existe, ¿no? En fisiología, decíamos que la PACO es igual a la producción de dióxido de carbono sobre la ventilación alveolar. A lo que voy. La ventilación y la presión arterial de dióxido de carbono son inversamente proporcionales. ¿Ya? Si aumenta la ventilación, reduce la PACO. ¿Ya? Y viceversa, si reduce la ventilación, tiende a aumentar la presión arterial de dióxido de carbono. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren, justamente cuando hipoventilamos, ya cuando la ventilación alveolar disminuye, la PACO tiende a concentrarse. Ahora, lo que hemos visto, ¿no? Respecto a la otra clasificación, ¿no? La hipoventilación era causa de una insuficiencia respiratoria aguda tipo 2, ¿no? ¿Y cuáles eran las causas de IRA tipo 2? Causas extrapulmonares, ¿no? Por ejemplo, patologías del sistema nervioso, donde disminuye el estado de ventilación, ¿ya? O pueden deberse a enfermedades neuromusculares, les decía, ¿no? Sobredosis de sedantes, analgésicos, opioides o una obstrucción. Ya por eso había varias causas, ¿no? EPOC, asma, asma descompensado, ¿no? Etcétera. Por otra parte, hay un el otro mecanismo que te describe el Farreras es la existencia de cortocircuitos de izquierda a derecha, ¿ya? Pero a ver, cuando hablamos de cortocircuito izquierda a derecha, hay que necesariamente descartar causas cardiovasculares, ¿ya? Hay que descartar causas cardiovasculares porque igual hay shunts, por ejemplo, en comunicaciones interauriculares, interventriculares, persistencia del conducto arterioso de Botal, ¿no? Puede existir en esos casos un shunt, pero si la causa no eh, es circulatoria o vascular, entonces ¿en qué pienso? Un edema agudo pulmonar, ¿ya? O hemorragia alveolar, o una neumonía, o un SDRA. En esos casos, los alveolos, ¿qué es lo que pasa? Colapsan los alveolos, ¿ya? Colapsan. Entonces, un alveolito colapsado, miren, es un alveolito colapsado, es un alveolito que ya no va a poder darle oxígeno a un vaso sanguíneo. Vaso sanguíneo, entonces, ¿qué hay? Shunts. Yo voy a medir la presión alveolar de oxígeno y la presión arterial de oxígeno, ¿ya? Puede que esté ventilando bien, ¿no? Metiendo oxígeno.
pero no va a llegar a mis capilares. ¿Ya? Aquí yo voy a ver, como hay un aumento en los shunts, en los cortocircuitos, entonces voy a ver una PAO de 60, pues, pero mi presión alveolar va a estar, digamos que normal, digamos que va a estar 100, 107, ¿no es en la costa? ¿Cuántos aumenta? Lo normal de la diferencia alveolar arterial de oxígeno, según eh, UpToDate, te dice 15 milímetros de mercurio de diferencia. ¿Ya? Pero van a ver qué dicen en sus teos, si es que dan ese dato, cuál debería ser el valor normal. Porque hay shunts fisiológicos, ¿no? Hay shunts fisiológicos. Ya. El otro tercer mecanismo que te describe es el desequilibrio en el índice de ventilación-perfusión, que es la causa más frecuente de insuficiencia respiratoria crónica, dice. Ahí hablamos de POC o bronquiectasis. Y trastornos de difusión, ¿ya? Por ejemplo, pacientes con neumopatías intersticiales, te menciono. ¿Ya? Bien, entonces, así te lo describe el Farreras. ¿Ya? Les voy a pasar más cachitos esas notas todas feas. A ver, ¿dónde está? Vamos a hacer una pizarrita bonita ahora. Ahí está. Zapatos, segundo ropa. Listo. Bien. Vamos a hacer una pizarrita bonita. Eso. ¿Dónde está? Bien. A ver, deme un cachito. Voy a acomodar mi computadora. Ya, un segundito, un segundito, por favor. Una botellita de agua. Ya. Ya. A ver, ahora sí. Comenzamos con la parte más importante, ¿no? Del tema, es la fisiopatología de la insuficiencia respiratoria. Vamos aquí, insuficiencia respiratoria. Respiratoria. Ya. Este tema es bastante extenso, si lo leen en el Uribe es bastante extenso porque el Uribe te da te explica de manera bien detallada la fisiología, ¿ya? Hay conceptos bien importantes que tenemos que tomar en cuenta en fisiología, doctores, hay conceptos bien importantes. Entonces aquí vamos a poner un repaso, pequeño repaso fisiológico, aquí, ¿ya? Ahora vamos a ver cuántas pizarras nos entra toda la fisiología importante. Ponemos aquí. Ay, muy grueso. Repaso fisiológico. Fisiológico. A ver, eh, recuerden, ¿no? El concepto fundamental de insuficiencia respiratoria, ¿ya? Síndrome multicausal en el cual el aparato no consigue realizar ¿qué? Un adecuado intercambio de gases. ¿Ya? Esto está alterado. El intercambio de gases. ¿Ya? Las dos principales eh, alteraciones, entonces, en una insuficiencia respiratoria, ¿cuáles van a ser? Va a ser la disminución de oxígeno y el aumento del dióxido de carbono, ¿ya? Porque se altera esa función, o la función principal. Ahora, eh, a ver. Cacho. ¿Quién me está escribiendo? Un cachito de me están escribiendo mis compañeros. Ay, no, tenía una reunión. Ay, animal. Ya, a ver. Bien. Resumen rapidito, doctores.
resumen rapidito, ¿ya? A ver, para que exista un adecuado intercambio de gases, existen varios componentes del aparato respiratorio que van a coadyuvar en esa función. Uno de esos componentes es la denominada bomba respiratoria, ¿ya? ¿Qué es la bomba respiratoria? Ponemos aquí bomba respiratoria, ¿ya? La bomba respiratoria que te menciona el libro de Uribe es la caja torácica y los músculos de la ventilación, ¿ya? La caja torácica y los músculos de la ventilación. Si tú recuerdas un poquito, ¿no?, de fisiología, el- los pulmones están adheridos a la caja torácica, están pegados a la caja torácica. ¿Gracias a qué están pegados? Gracias a las pleuras, ¿no? Aquí tenemos la pleura visceral que está pegada al pulmón y la pleura parietal que está pegada a la caja torácica. Entonces, ¿por qué es importante que el pulmón esté pegadito a la caja torácica? Cuando la caja torácica se expande en una inspiración, ¿a quién más va a jalar? Va a jalar pues, también a los pulmones, va a hacer que los pulmones se expandan. Ya saben, si los pulmones se expanden, los alvéolos igual se van a expandir. ¿Y por qué es importante que los alvéolos se expandan? Si los alvéolos se expanden, según la ley de Laplace, ¿no? Existe una ley aquí, la ley de Laplace-Young, te menciona que a mayor radio va a ser menor la presión. ¿Y por qué es importante que disminuya la presión intraalveolar? Para que el oxígeno pueda entrar, ¿no? Recuerden que todo movimiento siempre es a favor de un gradiente, ¿ya? Si los alvéolos tienen elevada presión, el oxígeno no va a entrar. Tienen que rebajar la presión intraalveolar para que la presión atmosférica sea mayor y pueda fluir el aire hacia los pulmones, ¿ya? Por una parte. Por otra parte, las vías aéreas, otro componente importante en el intercambio de gases. Ya, un componente importante, hemos dicho, ¿no? La bomba respiratoria. Un segundo componente importante van a ser las vías aéreas, ¿ya? ¿Por qué las vías aéreas? Ya que estas vías son las que van a conducir el aire hasta los alveolos, ¿ya? Si existe alguna alteración, una obstrucción, digamos aquí una obstrucción o una hipersecreción de moco, qué sé yo, compresión por masas externas, ¿no? Tumores, por ejemplo, ¿ya? Entonces se altera la función de intercambio, ¿no? Las vías pulmonares son claves. Y otro componente bien importante en la función de intercambio de gases es el parénquima pulmonar, los pulmones como tal, los pulmones. Recuerden que los pulmones no están formados por las unidades anatomofuncionales que son los asinos respiratorios. En ese lugar, en los asinos respiratorios, es donde existe el intercambio de gases, es donde tienen contacto los alvéolos con los capilares. ¿Ya? Y aparte de eso, doctores, aparte de la bomba respiratoria, vías aéreas, pulmones, ¿qué más va a participar en la regulación de la ventilación? O sea, ¿qué más va a participar en que haya un correcto intercambio? El sistema nervioso, ¿no? El sistema nervioso, los núcleos, los quimiorreceptores, todo lo que está, ¿no? Aquí, los núcleos, etcétera, todos esos participan en una adecuada ventilación. Igual si estos fallan, van a generar insuficiencia respiratoria, ¿ya? Y finalmente la hemoglobina, ¿ya? La hemoglobina también es un componente importante porque transporta el oxígeno. Si es que la hemoglobina está baja, se puede generar, ¿no?, una anemia, en una anemia, un estado de hipoxia, ¿ya? Un estado de hipoxia, por si acaso. Muy bien. Ya. Entonces, a ver, aquí tenemos lo siguiente. Un segundito, doctores. Entonces, aquí tenemos lo siguiente, doctores. Recuerden, los músculos de la ventilación, ¿qué hacen? Hacen que el pulmón se expanda, se contraiga, se expanda, se contraiga para que el aire entre, salga. ¿Ya? Bien. Si hablamos del gas que nos interesa, que es el oxígeno,
¿ya? El oxígeno. Para que el oxígeno llegue hasta mis alvéolos y posteriormente pase a mis capilares, ya, a mis capilares, así como están viendo aquí, pues el oxígeno sufre una serie de diferentes modificaciones en su presión. Ya, esto es lo que se lo conoce como la cascada del oxígeno, ¿no? Cascada del oxígeno, ¿ya? El oxígeno primero está con una determinada presión en el aire atmosférico, ¿ya? Ustedes saben que la presión atmosférica está determinada por la suma de sus presiones parciales, ¿no? Esa es la ley de Dalton. En este caso, la presión parcial de nitrógeno más la presión parcial de oxígeno, todo eso me va a dar, ¿no? Una determinada presión atmosférica, que ya saben que tiende a variar en la costa y en la altura. Vamos a hablar netamente de costa, ya para no confundirnos con los libros de Fisiopato, que generalmente son de costa, ¿ya? En la costa esta presión atmosférica es 760 milímetros de mercurio, ¿ya? Con esta presión podemos calcular la presión parcial de oxígeno, ¿ya? Lo multiplicamos por lo que se conoce como la FiO2. ¿Qué es FiO2? Fracción inspiratoria de oxígeno. ¿Cuánto de oxígeno hay en la atmósfera? 0,21, o también lo mismo que decir 21 por 100. Ya, entonces yo multiplico 760 por 0,21 y me da un valor, más o menos 160 milímetros de mercurio, ¿ya? Con esa presión del oxígeno entra a mis vías aéreas. Ya en mis vías aéreas, esa presión tiende a bajar. ¿Por qué? Porque hay la presión de vapor de agua, ¿ya? Baja la presión de 160, esta presión es 47, ¿ya? Eh, la fórmula en este caso es la siguiente: presión parcial de oxígeno, ya denominada en aire humidificado, es igual a ¿qué? 760 menos 47, no hay que restarle esto. Estos 47 se le resta por si acaso, ya se hace la resta. Y recién ese valor lo multiplicamos por 0,21 otra vez, ¿ya? Y con eso sale aproximadamente 149 la nueva presión, ¿ya? Ahora, el oxígeno sigue con esa presión, miren, esa es la presión parcial de oxígeno en aire traqueal humidificado, se lo conoce. ¿Ya? Sigue entrando el oxígeno. Y a nivel de los alvéolos, se topa con otro gas, con el CO2, ¿no? El dióxido de carbono. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El oxígeno se diluye. Entonces, la nueva presión que llega a los alvéolos es la denominada presión alveolar de oxígeno. Esta presión alveolar de oxígeno hay muchas maneras de calcularlas. ¿Ya? Una de ellas es la siguiente: PO2 menos Paco dividido entre 0,8. ¿Ya? Con eso más o menos sale 107 milímetros de mercurio. ¿Ya? A nivel alveolar, ¿con qué presión llega el oxígeno? Con 107. Se han dado cuenta, ¿no? Que el oxígeno empieza con 160 y llega con 107. ¿Ya? Pero cuando yo mido los gases en la arteria, ¿cuánto es la presión arterial de oxígeno en la costa? 90. Esta diferencia que hay entre la presión alveolar de oxígeno y la presión arterial de oxígeno es lo que se lo conoce como presión, perdón, es la diferencia alveolo arterial de oxígeno, que no debería ser más de 15. El valor debe ser menor a 15 milímetros de mercurio. Bueno, debería ser. Bien. No recuerdo en qué libro leí eso. Creo que es en el libro de Hammer, ¿ya? La fisiopatología de la enfermedad, ese libro, creo que es allí donde lo he leído, ¿ya? Menos de 15. Aquí si hacemos la resta, obviamente sale un poquito más, ¿no? 107 menos 90, ¿cuánto será? 17 sale, ¿no? Es porque hemos usado valores al azar, ¿ya? Y esto incluso hasta 95 puede ser. Si fuese 95 ya se cumple. Ahora, hay enfermedades, o bueno, cuando hablamos de insuficiencia respiratoria, este es el gradiente, doctores. Este es el gradiente. Van a haber tipos de insuficiencia respiratoria donde vamos a tener un aumento de este gradiente, de esa diferencia. O situaciones donde el gradiente va a estar normal, ¿ya? Puede estar normal. Muy bien, eso es algo bien importante. Es un aspecto bien importante. Bien, a ver. ¿Qué más tenemos que saber aquí? ¿Qué más tenemos que saber aquí?
Eh, ¿Se acuerdan de la ley de Ohm de circulación? Igual la aplica aquí en fisiología respiratoria, por si acaso, porque mis vías aéreas igual son tubos, ¿no? Igual son tubos. Son tubos donde va a haber ¿qué? Donde va a haber un determinado flujo de aire. Va a haber un flujo de aire. Va a haber una diferencia de presiones, ¿no? Aquí va a haber mayor presión de oxígeno y aquí menor presión de oxígeno, ¿no? Para que tome esa dirección. Y también va a haber una resistencia. Ya va a haber una resistencia. Ahora, ¿por qué es importante todo esto? Por ejemplo, ¿y qué te dice no la ley? Te dice que el flujo es igual a diferencia de presiones sobre la resistencia, ¿ya? La diferencia de presiones, ¿por qué es importante para que se movilice un gas de un lado a otro? Ya saben, ¿no? Que tiene que haber más oxígeno, más presión de oxígeno en la atmósfera que en los alvéolos para que pueda llegar hasta los alvéolos, ¿ya? O para que difunda de los alvéolos a la sangre, tiene que haber mayor presión de oxígeno en los alvéolos y menor presión arterial de oxígeno en la sangre, ¿ya? Para que todo se mueva así, ¿ya? De mayor a menor presión de oxígeno. Muy bien. La resistencia, doctores, la resistencia en este caso es bien importante porque ¿de qué depende la resistencia del flujo aéreo? ¿Cuál flujo aéreo? Del diámetro, ¿no? Del diámetro de las vías aéreas. De las vías aéreas. En una broncodilatación, por ejemplo, disminuye la resistencia y por ende aumenta el flujo, ¿ya? Ahí es donde usamos, ¿no? Fármacos broncodilatadores que se pueden usar, ¿ya? O hay sustancias broncodilatadoras como la adrenalina, noradrenalina, el sistema nervioso simpático, ¿no? Generalmente broncodilata. Y la resistencia tiende a aumentar en una broncoconstricción. Miren, aumenta la resistencia y disminuye el flujo de aire. Hay sustancias vasoconstrictoras, por ejemplo, la histamina es un broncoconstrictor, perdón. La acetilcolina es un broncoconstrictor. El aire frío es un broncoconstrictor. Y la presencia de irritantes químicos. Irritantes químicos. ¿Ya? Bien. Otro punto importante, doctores, es la adecuada distensibilidad pulmonar. La distensibilidad. Recuerden que los pulmones tienen la capacidad de distenderse, lo que se conoce como la compliance, ¿ya? ¿Qué indica? Que va a haber un determinado cambio de volumen por un determinado cambio de presión, ¿ya? Un pulmón distendible, ¿qué indica? Distendible. Un pulmón distendible es un pulmón que se expande fácilmente, ¿ya? Vamos a poner aquí fácil expansión. Fácil expansión, ¿ya? Eh, Mayor distensibilidad. Pero cuando la distensibilidad es mala, el pulmón se vuelve rígido. Se vuelve rígido. Una baja distensibilidad, ¿ya? Por ejemplo, ¿en qué situaciones puede disminuir la distensibilidad? En fibrosis, ¿no? En fibrosis. ¿Ya? O cicatrización de un pulmón que ha sido lesionado previamente, ¿ya? Bien. Luego, otro aspecto importante, doctores, a nivel de los alvéolos, ya saben, ¿no? Que tenemos una sustancia que es el surfactante, que evita el colapso alveolar, evita el colapso. Es algo bien importante, ¿no? Porque si el surfactante cae, disminuye, puede conducir a una insuficiencia respiratoria. Pero eso más que todo es causa en recién nacidos, es la causa principal. Los adultos es casi imposible, ¿no? Que nuestra causa de una insuficiencia sea falta de surfactante. Bien. Y finalmente, la regulación nerviosa. Ya el control nervioso de la ventilación. Aquí ya sabes que tenemos por una parte el lóbulo frontal que ejerce ¿qué? Una regulación voluntaria de la ventilación.
Recuerden que la ventilación es tanto voluntaria como involuntaria, ¿ya? Bien, pero la ventilación involuntaria está a cargo de núcleos que se encuentran ¿dónde? En el tallo encefálico. Hay dos núcleos que me interesan aquí, dos de la médula oblonga o bulbo raquídeo. ¿Qué núcleos tenemos aquí? El grupo respiratorio ventral, ponemos aquí grupo respiratorio ventral, y tenemos el grupo respiratorio dorsal, ¿ya? El grupo respiratorio ventral, la función es que genera el ritmo ventilatorio. Este genera el ritmo respiratorio. Y envía señales hacia la médula espinal constantemente, ¿ya? Y principalmente activa el diafragma, al diafragma, ¿ya? Principalmente el diafragma. Pero también puede activar a los intercostales. ¿Qué intercostales? Como es inspiración, intercostales externos, ¿ya? Por otra parte, el grupo respiratorio dorsal actúa como centro integrador, como centro integrador. ¿Qué quiere decir? Este grupo respiratorio dorsal va a recibir múltiples señales aferentes, ya múltiples señales aferentes. Puede recibir, por ejemplo, información de dónde? Procedentes del cerebro. Miren, el cerebro puede mandar señales a ese núcleo, ¿ya? Puede recibir señales de dónde? Del puente, de aquí, ¿no? De los núcleos neumotáxicos y aponéusticos, pueden mandar sus señales ahí, ¿ya? Pueden recibir señales de la zona quimiosensible. ¿Cuál es la zona quimiosensible? Una pequeña región que está aquí delante del bulbo raquídeo, ¿no? Que tiene quimiorreceptores centrales, ¿ya? Puede recibir señales de ahí, ¿ya? ¿De dónde más puede recibir señales? Del pulmón directamente, del pulmón. Ya si el pulmón se está estirando, igual puede mandar sus señales, ¿no? Ahí. Y bueno, este grupo respiratorio dorsal básicamente lo que hace es integra toda la información que le llega y ajusta el ritmo respiratorio. El ritmo respiratorio. Ya ajusta. Si necesitamos ventilar más rápido, este núcleo va a ir a estimular al grupo respiratorio ventral. Si necesitamos ventilar más lento, lo va a ir a inhibir. Entonces, esa es la función. Bien importante. ¿Ya? Muy bien. A ver, ¿qué más es importante de fisiología respiratoria? Ya me estaba olvidando algo bien importante. ¿Ya? Y con esto acabamos el repaso de fisio. Bueno, lo importante, ¿no? Para insuficiencia respiratoria. Otra cosa importante, doctores, son las zonas de West. Zonas de West, para que se ubiquen. A ver. Ya. A ver, teóricamente, ¿no? Los pulmones existen cuatro zonas de West. Ya, en teoría. Es algo teórico. Tenemos la zona 1, la zona 2, la zona 3. ¿Ya? La zona 1 de West, doctores, es una zona donde tenemos alvéolos bien ventilados. Le llegan buena cantidad de aire. Pero son mal perfundidos. Miren, su capilar está casi colapsado. No le llega sangre. ¿Ya? Aquí tenemos que entender algo. Existe lo que se conoce, y miren, tienen esto, ¿no? Existe lo que se conoce como el índice BQ, el índice ventilación-perfusión. ¿Qué dice el índice ventilación-perfusión? Que, por ejemplo, si le llega 5 litros de aire a los pulmones, debería llegarle 5 litros de sangre. Esa es una relación ventilación-perfusión adecuada. Pero ¿cuándo se altera el índice ventilación-perfusión? Cuando existe daño o alteración en alguna estructura del pulmón o de las vías aéreas, ¿ya? Entonces, en la zona 1 de West, doctores, en la zona 1 teórica de West, que teóricamente está en los vértices, en los ápices pulmonares, se dice que hay buena ventilación, pero hay mala perfusión. ¿Cómo lo representamos? Una buena ventilación, digamos, 5 litros te está llegando de aire,
pero mala perfusión, le está llegando solamente 1 litro de aire, de sangre, perdón. ¿Cuánto es 5 entre 1? Mayor a 1, ¿ya? Ese es el índice BQ en la zona 1. ¿Esto qué me genera? Que hayan alvéolos que están llenándose de aire, pero que no está haciendo intercambio. ¿Cómo se llama un volumen de aire que no hace intercambio? Eso es un espacio muerto, ¿no? Espacio muerto. En la zona 1 de West se crean espacios muertos, doctores. La zona 2 es la zona ideal. Buena ventilación, buena perfusión, 4, 4, 4 entre 1, 4 entre 4, 1. Y es el valor ideal del índice BQ. En la zona 3, por otra parte, doctores, esta zona me interesa harto, tenemos una mala ventilación. Aquí miren, tenemos alvéolos que están así colapsados. O no necesariamente alvéolos colapsados, imagínense alvéolos en nuestro contexto, alvéolos que están llenos de líquidos, llenos de líquido, llenos de pus, qué sé yo. ¿Ya? Entonces tenemos mala ventilación, pero tenemos buena perfusión. ¿Ya? Imagínense, mala ventilación, solo le llega 1 litro de aire, pero buena perfusión le llegan los 5 litros. 1 entre 5 es menos de 1, 0. ¿Cuánto será, no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la zona 3, que es una de las zonas más importantes ahorita, de la que quiero hablar, miren, imagínense un alvéolo que está así lleno de líquido, o un alvéolo que está de por sí ya colapsado, así cerrado. La sangre se va a oxigenar, ¿no? Recuerden que por aquí viene sangre venosa, sangre con poco oxígeno. Esa sangre no se oxigena y pasa al otro extremo con poco oxígeno. Más adelante, después, ¿dónde? Estas son, ¿no?, venas pulmonares, va a llegar a la aurícula izquierda, aquí se va a mezclar. Ya, en las venas pulmonares y en la aurícula izquierda se mezcla esta sangre venosa, esta sangre desoxigenada con sangre oxigenada. Eso se lo conoce como shunt o cortocircuito. Ya, cortocircuito. Circuito. ¿Ya? Bien, y eso es algo que hace énfasis en el libro de Uribe porque es bien importante. Esto de los shunts, porque fisiológicamente existe shunts, ¿ya? 2% del gasto cardíaco es shunt, ¿ya? Y bueno, ¿eso cómo lo denotamos? Porque la diferencia alveolar arterial de oxígeno normal tiene que ser menos de 15 milímetros de mercurio. Ya, si está por arriba de esto, decimos que el gradiente está incrementado y que ya están habiendo shunts patológicos en este caso. Ya, patológicos. Bien. Finalmente, doctores, el transporte de gases que se realiza. El oxígeno, recuerden que se transporta de dos maneras, unido a la hemoglobina y de manera libre, de manera disuelta, ¿no? Unido a la hemoglobina, la oxihemoglobina. Y de manera disuelta o libre es la presión arterial de oxígeno, ¿ya? Que ya saben el valor en este caso en la altura, que debería ser debería ser 60 en la altura, y en la costa debería ser 90. Pero como estamos hablando ahorita netamente de costa, 90. En la costa, ¿cuándo decimos que es una PO2 baja? Según el Farreras, cuando está por debajo de 60 milímetros de mercurio. ¿Ya? Bien, esa es una PO2 baja. Y bueno, esas son cositas importantes que tenemos que ir conociendo respecto a la fisiología. No hay más cositas que quizás vayamos repasando ahorita. Vayamos con la fisiopatología ahora, doctores. ¿Ya? Ahora sí hablaremos netamente de la fisiopatología. Por si acaso los doctores les preguntan fisiología, fisiopatología. Así que tienen que saber nomás. El doctor Sani no les sabe exponer primero fisio, después fisiopatos. A los doctores les gusta por ejemplo, al doctor Osio le gusta que les hablen así de ese fisio, que expliquen así y que vayan relacionando con fisiopato. ¿Ya? Bien. Bien, hablemos de la fisiopatología. ¿Ya? Ya hemos descrito más o menos cómo el Farreras te lo explica, ¿no? Hay 4 causas, 4 mecanismos para desarrollar una falla respiratoria. Ya hemos visto que era
Sí, la hipoventilación alveolar, la presencia de shunts, la presencia de choque, ¿no? El Uribe lo describe de diferente manera eso de la insuficiencia respiratoria, ¿ya? ¿Cómo te lo describe? Te dice que existen dos funciones que se alteran, dos funciones principales. Por una parte, se va a alterar la capacidad que tenemos de eliminar CO2, de eliminar CO2. Esto generalmente ocurre cuando existe alteración en la ventilación, generalmente, ¿ya? Y va a haber una alteración en la incorporación del oxígeno, ¿no? El oxígeno ya no se puede incorporar, ¿ya? Eso generalmente cuando hay alteraciones en la oxigenación. Ya. Esto ya saben, ¿no? Que lo valoramos generalmente mediante una gasometría, ¿ya? Esto hay que valorarlo necesariamente mediante gasometría, ¿no? Hay que sacarle sangre al paciente, sangre arterial. Pobre paciente, lo tenemos que pinchar una y otra vez porque somos unos chakras y no podemos captar su arteria, pero solo mediante esta prueba es que vamos a poder reflejar esa elevación de la PACO y disminución del oxígeno. Hay una manera no invasiva, ya hay una manera no invasiva para poder ver y estimar más o menos esta deficiencia de oxígeno mediante saturación de oxígeno, ¿no? Pulso oximetría, ¿ya? Pero no sustituye a la gasometría, ¿ya? La saturación va a estar baja, pero no es lo ideal, ¿ya? Pero sí te orienta a que puede que esté el paciente desarrollando. Bien. Entonces, ¿qué se altera fisiopatológicamente? De todo lo que hemos descrito, doctores, de todo lo que hemos descrito en la fisiopatología, me interesan dos componentes, ¿ya? Uno es la bomba respiratoria. Recuerden que la bomba respiratoria estaba formada ¿por qué? Por los músculos de la respiración, ¿no? Y también el sistema nervioso era importante, sistema nervioso, ¿no? Entonces, puede o bien alterarse, ¿bien? Puede o bien alterarse la bomba respiratoria, o el otro componente que se va a alterar va a ser el intercambiador, ¿ya? El intercambiador pulmonar. ¿Cuál va a ser el intercambiador pulmonar, doctores? La membrana alveolo-capilar, ¿no? A este nivel se da el intercambio. Membrana alveolo-capilar. Pero recuerden, este intercambio de gases no solo depende de esta membrana, ¿ya? Depende del oxígeno, de la presión parcial de oxígeno, ¿no? Va a depender de la presión parcial de oxígeno, va a depender de la función de los músculos de la ventilación, va a depender del espesor de la membrana. ¿Ya? Ojo con eso, ojo con eso. Cuando uno de ellos falla, ¿ya? Eh, va a generar alteraciones bien características. Por ejemplo, si falla el intercambiador, ya si falla el intercambiador, generalmente lo que disminuye es la presión arterial de oxígeno, ¿ya? Imagínense, ¿no? Aquí tenemos líquido, ¿ya? En un edema o en un SDRA, un síndrome de distrés respiratorio agudo, aquí se llena de líquido, ¿no? En la fase exudativa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese oxígeno ya no puede atravesar, ¿ya? Generalmente el oxígeno ya no atraviesa. El dióxido de carbono, sin embargo, puede ser eliminado. O incluso, si no es eliminado, tu cuerpo al dióxido de carbono, pues lo puede contrarrestar si está elevando, ¿no? Lo va a convertir en bicarbonato o de alguna u otra manera el CO2. En estos casos, ya en caso de que falle el intercambio del pulmonar, puede estar normal el CO2, ya la PACO puede estar normal o en algunas circunstancias puede estar disminuido, ya. Miren, cuando hablábamos de una alteración así exclusivamente del pulmón, porque aquí lo que se está dañando no es el pulmón, hablábamos de que de una insuficiencia respiratoria aguda tipo uno, ya la tipo uno. ¿Cuál era la tipo uno? La parcial o hipoxémica, ya, la parcial o hipoxémica. En una ira tipo uno, doctores, ¿qué se alteraba? Se alteraba principalmente el pulmón, ya. Aquí había una inundación alveolar, se denominaba, ¿no? Alveolos llenos de líquidos. ¿Ya? Hipoxia.
hipoxemia, perdón, hipoxemia, ¿ya? Le va a llegar, o bueno, la hipoxemia, ¿por qué se da? Porque el oxígeno no atraviesa la membrana. Entonces va a haber que la presencia de shunts, ¿ya? Bueno, más que shunts, la sangre no se va a oxigenar, ¿ya? No se va a oxigenar y por ende la presión arterial de oxígeno va a estar baja, va a estar disminuida. Típicos ejemplos que puedan causar alteraciones a nivel del intercambio de gases es, por ejemplo, una neumonía, un edema agudo pulmonar cardiogénico, ¿ya? Un SDRA, una embolia pulmonar, ¿ya? Una embolia. Ahora, vamos con la falla de la bomba. Si falla la bomba, eso produce un estado de hipoventilación. Hipoventilación. ¿Por qué hipoventilación? Porque los pulmones van a estar bien, o sea, los pulmones van a estar relativamente bien, ¿no? Los alveolitos van a estar, tendrían que estar bien ventilados, ¿no? Por otra parte, en la falla en el intercambiador, los pulmones estaban mal, ¿no? Pero aquí no, aquí los pulmones estaban bien, ¿ya? Entonces hay una hipoventilación. Por eso la causa generalmente es extrapulmonar. ¿Por qué va a haber fallo en la bomba pulmonar, en la bomba respiratoria? Varias causas, ¿no? Puede ser, por ejemplo, causa nerviosa, ¿ya? Ahí, ¿ya? Puede ser una alteración en el sistema nervioso central. Puede ser, por ejemplo, a ver, otra causa, alteraciones en los músculos de la ventilación. Puede ser, por ejemplo, mm, alteraciones a nivel pleural, ya a nivel pleural. Bien, entonces falla como tal que la bomba, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa en estos casos? La disminución de la ventilación, ¿a qué se asocia? Se van a acordar de la fórmula, ¿no? Presión arterial de dióxido de carbono es igual a ¿qué? Producción de CO2 sobre ventilación alveolar. Si la ventilación alveolar disminuye, ¿qué se va a empezar a acumular? CO2, dióxido de carbono. Entonces, en este tipo de fallas de insuficiencia respiratoria, es lo que se le conoce como la IRA tipo 2, ¿ya? Es la clásica IRA tipo 2, la hipercápnica, ¿no? Hay un aumento de la presión arterial de dióxido de carbono, ¿ya? Y habitualmente se asocia en estos casos, se puede asociar a un estado de hipoxemia, una baja en la presión arterial de oxígeno, ¿ya? Se asocia. Aquí hay un fallo mixto, o bueno, también existe, perdón, un fallo mixto, ¿ya? Donde se puede alterar de manera simultánea ambos componentes, tanto la bomba como el intercambiador, ¿ya? Y en esos casos va a haber tanto una hipercapnia como una hipoxia, ¿ya? Bien, doctores. Eso respecto a esta parte. Y no van a confundir, ¿no? Lo que es la insuficiencia respiratoria con la insuficiencia ventilatoria. Es igual el Farrer hasta el hace hincapié. No es lo mismo una insuficiencia respiratoria que una insuficiencia ventilatoria, ¿ya? La insuficiencia ventilatoria que indica que hay dificultad para ventilar a los alveolos. Ya los alveolitos en este caso ya no reciben la misma cantidad de oxígeno, ¿ya? Eh, Esto no necesariamente indica que haya hipoxemia, es algo bien importante porque a un inicio el organismo puede compensar esto, ¿ya? Aumentando el trabajo ventilatorio, por ejemplo. Y así es que le está llegando poco oxígeno a mis alveolos, ¿qué va a hacer mi organismo? Pues va a aumentar el trabajo ventilatorio, vas a ventilar más rápido, ¿no? Pero si el problema progresa, esa insuficiencia ventilatoria puede generar recién una insuficiencia respiratoria, ¿ya? Entonces la insuficiencia ventilatoria puede generar una insuficiencia respiratoria, ¿ya? Y la insuficiencia respiratoria es donde ya falla la ventilación y ya tenemos, ¿no? La clásica, baja de la PAO y aumento de la PACO, ¿ya? Bien. A ver, doctores, hasta aquí no sé si tienen alguna pregunta, yo si mueve.
Yo creo que vamos a morir. Mañana es martes. Mañana. Mañana pueden una clase de docs a las 8. Ay, pero tengo clases yo. De 8:15 hasta las 9:15. ¿Pueden docs una clase? Vamos a explicar esta parte de la fisiopatología que es amplia. No, la Katherine no puede. El miércoles, ¿qué hago yo el miércoles? Miércoles doy clase. O a las 11. Aguantan, ¿no? A las 11 una clase. O a las 10:30. 10:30. El miércoles tenemos parcial de Ciro. ¡Ah! El miércoles tienen parcial de Ciru. Sí. ¡Ah! Uy, pipipinas, no vamos a poder. ¿Su parcial a qué hora es ese miércoles? No sé, debe ser a las 6, 7, debe ser. Ya 6 de la tarde, 7 de la noche. El miércoles, entonces. El miércoles haremos una clase a las 8. ¿Les parece? Así ya, más bien estudien para su parcial de Ciro. Parcial cirugía 1 es, ¿no? ¿Qué llevan en cirugía 1? Instrumentación, ¿no? Sondas. ¿Qué parcial les toca? Creo que tengo material, creo. El segundo parcial. Segundo parcial, ¿qué tema será? Instrumentaciones quirúrgicas, se digo, ¿no? Era sondas, preoperatorio y... Ay, no sé qué más. Ya, creo que tengo material, les voy a enviar, voy a buscar. Ya, doctores, entonces haremos la clase el miércoles, ya después de su parcial a las 8 estaría bien o a las 10:30, ¿qué prefieren? Los leo. 10, 8, 9. No puedo, 9, 10, 10, ya. A las 10:30 sería porque tengo clases de Aymara, pues. Pinche clase de Aymara. Entonces, a las 10:30 me voy a salir de mi clase de Aymara y vamos a estar con ustedes. Ya, docs. Nos veremos miércoles a las 10:30, más bien estudio en Ciru. Que no me han dicho que tenían parcial, no hubiera hecho la clase el miércoles. Ya, lo bueno es que ya vamos a pasar la parte difícil. El miércoles vamos a repetir otra vez fisiopato y después 10 poquitos clínicas.